Esa es la vida, ¿no? Posiblemente en el mundo natural, en el mundo selvático, por ejemplo, tenemos todavía en nuestra Amazonía las tribus no contactadas. Son tribus que en términos de tiempo histórico, pues no han llegado ni siquiera al paleolítico. Son más naturales que, digamos, comparativamente los paleolíticos, gracias a que la selva tiene sus frutos, tiene sus recursos y se puede subsistir, ¿no? En base a la pesca, a la recolección, a la caza, y como hay tribus todavía que están en selva virgen, pues no hay mayores otras necesidades que posiblemente la alimentación, ¿no? Y entonces ellos pasan de la necesidad a la satisfacción de manera directa, ¿no? Van a la naturaleza o viven en la naturaleza, pescan, recolectan, comen y terminó el asunto, ¿no? En cambio, conforme las iniciales sociedades humanas se van socializando, en el sentido que aumenta el número de las personas, toman contacto con otras comunidades, con otras sociedades. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo hemos construido instituciones como el mercado, ¿no? En el cual dice pues de que efectivamente tú puedes satisfacer tu necesidad si es que pagas. Y para pagar tienes que trabajar, ¿no? Entonces, a través del trabajo obtienes derechos que luego lo ejerces fundamentalmente a través de el consumo, ¿no? Pero tanto la obligación como el derecho tiene sus reglas, ¿no? Entonces, eh, ya sabemos, por tanto, que existen restricciones, ¿no? Que las cosas tienen precio en primer lugar, ¿no? Esa es la principal restricción. Y adicionalmente al precio, podrían haber otras condiciones para poder comprar, demandar, por ejemplo, medicinas. En medicinas no basta que tú tengas la necesidad y tengas la plata. Tienes que tener la receta del médico, en los que son obviamente medicinas especiales, y recién con eso puedes comprar, ¿no? Entonces, también es otro tipo de restricción. Bueno, pero si cumples con las restricciones, ahora sí, ejerces tus deseos y preferencias, y vas al mercado, demandas o compras, y luego pasas a consumirlo o usarlo, ¿no? A partir de lo cual las personas sacan sus conclusiones respecto a si han satisfecho sus necesidades al 100%, al 80%, al 70%, al 50%, y a cada quien sacará una evaluación de esa su satisfacción. Muy bien. Ahora lo que vamos a ver es que la demanda, ¿no? Usualmente pues está en función de una serie de condicionantes, ¿no? O sea, ¿por qué cuando tú tienes la necesidad de limpieza, digamos, vas a una bodega y te encuentras que ahí hay 20, 30 tipos de jabones y finalmente compras uno de ellos? Pero al comprar, precisamente estás ejerciendo tus preferencias.
¿no? ¿En base a qué has preferido ese jabón? ¿No? ¿En base a qué? ¿Cuáles son esos condicionantes? ¿Cuáles son esas preferencias por las cuales tú compras eh, ese jabón? Bueno, una de las principales, no la única, y no en todos los productos, sino en cada producto y de acuerdo a un consumidor determinado, no todos los consumidores, ¿no? Para determinado producto, por ejemplo, si estamos hablando acá del jabón, ya está. Entonces, para un determinado producto, que es el jabón, vamos a decir, WW, y digamos una determinada persona, vamos a decir, José HH, ¿no? Eh, pues digamos, la demanda de un determinado jabón lo puede hacer básicamente en función de su precio, ¿no? Bueno, y con eso basta, compra o no compra, en función a su precio. Sin embargo, este mismo jabón para Carlos ZZ, ¿no? Quiere este mismo jabón, pero, digamos, lo quiere porque, digamos, él ha contrastado el precio que puede pagar según, vamos a decir, ingreso, el ingreso que tiene, ¿no? Entonces ya ahí van dos variables. Otro, Claudia, ZX, ¿no? Bueno, prefiere ese mismo jabón, pero por otras razones. Entonces, bueno, también sí, el precio le importa, el ingreso también, su ingreso, no es el ingreso, no, su ingreso. Y vamos a decir que a ver si está de moda. Y bastante eso depende de la publicidad, ¿no? ¿Qué le dice la publicidad? ¿No? Que es el jabón de 9 de cada 10 estrellas. Bueno, ahí está, es una razón. Se identifica con las estrellas y bueno, a través del consumo, algo así como que se acerca, se aproxima a su estrella. Este, mm, Sin embargo, puede haber aquí otra consumidora, vamos a decir Katia, que tiene también sus preferencias y ella, digamos, eh, también considera el precio de este jabón, pero lo contrasta con el precio del otro jabón, ¿no? Vamos a decir, con el precio del jabón, eh, del jabón ese, ¿no? Que es el precio de otro jabón, y también, digamos, ve el asunto de su ingreso, también el asunto de la publicidad, y entonces cada consumidor en realidad puede tener una serie de consideraciones de por qué quiere comprar o compra, mejor dicho, compra un determinado producto, ¿no? Entonces puede ser desde considerar el precio del producto y, digamos, N otras variables que le sean relevantes, ¿no? Entonces, claro, digamos, respecto al jabón,
podemos considerar de que sí hay demanda individual, ¿no? Pero también hay, digamos, una demanda de mercado. Demanda de mercado. Entonces, demanda individual es cada una de estas opciones, pero finalmente, digamos, el productor del jabón WW se pregunta, oye, ¿cuánto está demandando el mercado? Vale decir, ¿cuánto demanda toda la gente de su jabón por una u otra razón? Alguien puede decir, bueno, yo compro ese jabón porque es el jabón de la abuela. Ya está. Entonces, bueno, es una razón también, ¿no? Pero al productor lo que le interesa también es cuánto demanda el mercado, vale decir, cuánto demandan todos por diferentes razones. Entonces, vamos a simbolizar que la demanda individual es Q minúscula y tiene sus propias, demanda individual, Q minúscula, acá, ¿no? Y, digamos, tiene una serie de consideraciones de acuerdo al individuo que nos toque, ¿no? Ya, una serie de consideraciones. Ahora, pero ya la demanda de mercado, que la vamos a simbolizar como Q mayúscula, en realidad pues es la sumatoria de las demandas individuales. La sumatoria de las demandas individuales de los Q sub I, ¿no? Entonces la demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Ahora, para una gran mayoría de bienes, la demanda de ese bien tiene relación con el precio de ese bien, ¿no? Para la mayoría de los bienes. Y podría ser la única o la principal variable que determina compras o no compras. Sin embargo, pues reconociendo que las personas tienen diferentes niveles, ya en otros casos, la decisión de compra puede ser una decisión más balanceada. Si el producto es caro por el precio, obviamente compro menos. Pero si al mismo tiempo la persona tiene más plata hoy que antes, puede querer comprar más. Entonces, finalmente, ¿qué hace la persona? ¿Compra menos debido a que el precio ahora es mayor o compra más debido a que tiene más ingresos que antes, a pesar de que el precio sea igual o el precio pueda ser incluso mayor? O sea, ¿cuál de los efectos es el que domina y se expresa en la mayor compra o la menor compra? ¿El efecto precio o el efecto ingreso? Eso es una constante, un dilema también constante en las personas, ¿no? ¿Compro menos porque el precio está subido o compro más porque ahora tengo más ingresos? Entonces, ese balance
puede ser negativo, puede ser positivo. Ya depende, ¿no?, de las magnitudes y también depende de las personas, ¿no? Este, las personas, conforme pasa el tiempo, forman sus propios hábitos, forman sus propias reacciones frente a las variaciones, ¿no? O sea, en el sentido de que, en general, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo varía la demanda? Vamos a ver aquí. ¿Cómo varía la demanda de un... ¿verdad? ¿Cómo varía la demanda de un producto cuando varía ciertamente eh, una o más de las variables que consideramos sensibles para ese producto? Vamos a poner aquí una variable B sub J, ¿no? O sea, ¿cómo varía? O sea, sube, baja, no pasa nada. En realidad uno no sabe, hay que ponerse en el caso concreto, ¿no? Digamos, depende del comportamiento de la persona, ¿no? Depende. Entonces aquí tenemos dos situaciones, digamos, una situación estática. Por ejemplo, si es que esa variable es, vamos a poner acá, básicamente el precio. ¿Qué pasa si, digamos, el precio se eleva? Y esto va a ser ya un determinado P sub J. ¿Qué pasa si el precio aumenta? Cuando el precio aumenta, usualmente eh, la cantidad debe disminuir. O sea, es, digamos, el comportamiento que se registra como el comportamiento normal, eh, la cantidad debe bajar, baja. Y esto se puede asegurar cuando todo lo demás permanece constante. Todo lo demás permanece constante, ¿no? Por eso estamos hablando de una situación estática, estática comparativa. Vale decir, en el corto plazo, donde se asume que todo permanece constante, en el corto plazo, si el precio aumenta, la cantidad baja, manteniendo todo lo demás constante. Esa es la condición. Y también debe suceder lo contrario. Si el precio disminuye, entonces la cantidad aumenta. Igual bajo el supuesto que todo lo demás permanece constante. Digamos, es comportamiento típico. De igual manera, si nosotros dijéramos
otra variable importante que es el ingreso de las personas, ¿no? Su disponibilidad de plata, el ingreso de las personas. Si el ingreso aumenta, la cantidad debe aumentar. O sea, es, vamos a decir, casi directamente proporcional, ¿no? Eh, aumenta, igual bajo el supuesto que todo lo demás permanece constante. Pero en el caso del ingreso, aumenta, y cuando sucede esto, al producto o bien del cual estamos hablando, se dice que es un bien normal. O sea, si el bien es normal, o algunos incluso dicen si el bien es superior, cuando el ingreso de la persona aumenta, la demanda también debe aumentar. Bien normal. Pero si, por ejemplo, uno verifica que el ingreso aumenta, pero la demanda del bien disminuye, bueno, entonces en ese caso, a ese producto o a ese bien le llamamos bien inferior, ¿no? Esta broma que les gasto en el sentido de que, bueno, digamos que ustedes egresan, nos encontramos por ahí, yo les invito a una cerveza o ustedes no me invitan a una cerveza, muy bien, salud, salud. Pero de aquí a unos años, ya pues ustedes han evolucionado, han cambiado tanto. Profe, ¿qué tal? Me acuerdo, se acuerda de mí. Este, no tanto. Soy Rimarachín. Ah, oiga, ingeniero Rimarachín, ¿cómo está? Entonces yo me ofrezco y le digo, oye, un parcito pues de chelas. No, me dice, profe, paso. Ah, caramba, yo, qué bien. No, es que paso de chelas, pero acepto un whisky. Ah, caramba, le digo, por supuesto. Oye, voy a pedirme una etiqueta roja. No, profe, se paso. Mínimo etiqueta azul. Ya. Entonces, o sea, ¿qué ha pasado con el ingeniero Rimarachín? Bueno, antes era chelero, pero pues ahora ya se volvió escocés, puro whisky. Entonces, la cerveza ahora es para el ingeniero Rimarachín un bien inferior, ¿no? Entonces, ya no, pues ya pasó, ya superó eso. Entonces, pero esa es la psicología normal del consumidor. Por ejemplo, ahora en el Día de la Madre, ya pues ya ese es un fenómeno que ya yo lo he visto hace 30 años, más de 30 años. Digamos, hay un tremendo movimiento en la mañana, o por decir casi hasta mediodía, de sur a norte. Un montón de vehículos van de sur a norte a saludar a la mamá. Y en la noche hay ese movimiento contrario de los hijos que regresan a su nueva residencia, que está en el sur. Oiga, pero claro, cuando eras estudiante vivías en el norte, pero ahora cuando ya eres profesional vives en el sur. ¿Y por qué? Por lo mismo. O sea, digamos, el espacio también es un bien. En promedio, cuando tienes ingresos relativamente bajos, vives en el caso de Lima, ¿no? Estamos hablando del caso de Lima, vives en el norte, pero cuando aumentas tus ingresos te vas hacia el sur, ¿no? Eso es normal, ¿no? Eso ha disminuido tremendamente en la medida que los distritos del norte cada vez se han capitalizado más, ya tienen sus obras públicas casi completas, agua, desagüe, alumbrado, o sea, tienen sus grandes facilidades comerciales, tienen sus malls del norte, sus cines, o sea, prácticamente tienen todo. Entonces ese flujo, ¿no? Ya se ha balanceado más, ¿no? Entonces, ya ese es un asunto importante. Ahora, esto también, por ejemplo, pasa en la demanda de universidades.
Hasta hace unos 10 años posiblemente yo hice unos ejercicios ahí en la universidad para saber cuántos profesores que sean ingenieros de la UNI tienen a sus hijos en la UNI. Hace 10 años yo encontré que solamente habían 4 profesores ingenieros de la UNI que tenían a sus hijos en la UNI. Pero y entonces somos entre nombrados y contratados, vamos a suponer que seamos 2000 profesores. ¿Y dónde están los hijos del resto de los 2000 profesores? Bueno, la mayoría en universidades privadas. Entonces la pregunta es, oye, ¿y por qué la familia de estos ingenieros no han preferido, sus hijos no han preferido la UNI? Bueno, una razón puede ser que no les ha gustado la ingeniería. Bueno, es una razón válida, no les gusta la ingeniería. Otra razón sería, oiga, la principal, bueno, ahora los ingenieros están en promedio, ¿no? En muy buena situación económica y entonces prefieren la universidad privada a la universidad pública. Otra razón, ¿no? Ahora, ¿esto fue siempre así? Parece que no. Por ejemplo, hasta la década del 50, estudiaron en la Escuela Nacional de Ingeniería, digamos, el tatarabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, el tataranieto, estudiaron, toda una generación, familias enteras estudiaron en la UNI. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y por qué, digamos, en esos tiempos anteriores, la gente repetía la compra? O sea, el tatarabuelo estudió aquí, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto y hasta el tataranieto. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora ya no? Entonces, esa es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, en general, digamos, los ingenieros de antes, más que los actuales, bueno, eran muy pocos, ¿ah? Eran muy pocos, contados con la mano. Y, digamos, tenían pues magníficas oportunidades, en primer lugar, para trabajar para el Estado. Y el Estado les pagaba muy bien, no eran pocos y ciertamente que tenía una situación muy privilegiada, ¿no? Digamos, al parecer, la antigua escuela de ingenieros, pues no tenía mayor competencia. O sea, en ingeniería, San Marcos no era competencia para nada. La católica, peor, para nada, no era competencia, ¿no? Sin embargo, pues ya a partir de los años 60, 70, la católica ha mejorado tremendamente en ingeniería, tremendamente, que no se diga también de las otras universidades, incluida San Marcos, se han mejorado tremendamente. Ahora, no se diga que la UNI no ha mejorado, la UNI también ha mejorado, lo que pasa es que la diferencia de tasa de mejora, ¿no? Ha sido posiblemente más pronunciada en en la Católica y otras universidades privadas. De igual manera, en San Marcos, la tasa de mejora ha sido fabulosa, para bien de los peruanos, ¿no? Que hayan mejorado todas las universidades en ingeniería, pero la tasa de mejora en la UNI casi es cero o, digamos, débilmente positiva. O sea, entonces la diferencia de mejora no ha jugado a favor tanto de la UNI. O sea, los competidores se nos han acercado y, bueno, pues en algunos casos nos están queriendo pelear el primer puesto en los rankings por especialidad. Según la revista chilena América Economía, bueno, en el ranking por especialidades, ¿no? Algo que los medios de comunicación masivos no resaltan, y sin embargo la estrategia de la UNI debe ser, si ya finalmente entras al ranking, no compararte a nivel de universidad, sino que compararte a nivel de especialidad.
Entonces, según los rankings de especialidad, por ejemplo, por eso digo, según esta revista América Economía, que es la que saca ranking por especialidad, en industriales somos primeros, pero ya ha habido un par de años en la cual la Católica nos quitó el primer puesto en industriales, ¿no? Pero nos recuperamos, seguimos siendo ahora primer puesto en industriales, ¿no? En sistemas, hasta el momento, somos primer puesto, imbatibles. No hay nadie que nos haya sacado del primer puesto, ¿no? Pero el que nos pisa los talones, la Católica nos pisa los talones porque para esta revista, Ingeniería Informática, que es lo que se llama en la Católica, lo hacen equivalente a Ingeniería de Sistemas, ¿no? Pero, digamos, en sistemas nosotros seguimos punteando, ¿no? De igual manera, somos número uno en civiles, pero quien nos pisa los talones es Católica. Somos primero en electrónica, ¿no? Y Católica otra vez nos pisa los talones. Este, somos primero, pero ahí estamos un poco más alternados. Primero, segundo, segundo, primero, y así en arquitectura con la Ricardo Palma. O sea, ahí ya. ¿Y por qué se produce eso? Porque, bueno, pues en un determinado momento hubo una fuga de talento de casi 40 profesores de arquitectura, se fueron a arquitectura de la Ricci, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa fuga de talento produjo este fenómeno de que una particular mediana se nos aproximara, ¿no? Eh, entonces, en el caso de economía, digamos, ahí tenemos pues competidores muy fuertes, pues la Pacífico, la Católica, ¿no? Están bien fuertes en primer, segundo puesto. San Marcos también está muy fuerte, la Antigüedad, tercero, y nosotros pues estamos que nos tumbamos con otros en el cuarto puesto, con, digamos, la Agraria, que también tiene sus economistas, y otras universidades particulares, ¿no? Entonces la competencia en economía es muy fuerte, muy aguda. Realmente la UNI está haciendo una pelea muy heroica a nivel de especialidad, pero ya hay atisbos de que pues vamos avanzando muy fuerte porque en todos estos concursos de economía que hay para entrar a trabajar a través de las escuelas de verano, ¿no? Escuelas de verano, por ejemplo, los primeros puestos en el Banco Central de Reserva usualmente son de la UNI, ¿no? Economía UNI. En los concursos anteriores, donde no había restricción o no había cupo por universidad, pues la mayor parte de los cupos eran ocupados por la gente de la UNI, ¿no? Hasta que por ahí cambiaron el reglamento y le han dado un cupo por universidades, ¿no? El criterio ha sido hay que ser democráticos y todas las universidades de provincia, de Lima, también deben estar en el Banco Central. Entonces, digamos, mínimo de uno, promedio en función a la población de estudiantes, dos, tres. Y pues en la UNI todavía nosotros tenemos en términos comparativos, ¿no? Por ejemplo, en San Marcos entran 250, 300 en cada concurso de admisión a economía. En el caso de la UNI, creo que entran 50, 45 por ahí, o menos, ¿no? Entonces, según el cupo, bueno, a lo más creo que de la UNI deben entrar dos, o creo que cuando hay demasiada diferencia en las notas, ya no tienen otra cosa que aceptar que los que siguen el puntaje entren como supernumerarios. Entonces ahí entra la gente de economía, ¿no? Ocupando tres cupos, cuatro cupos y no le dejan más porque ya es por cupos, ¿no? Entonces, digamos, en todos esos concursos, la gente de la UNI ya ocupa los primeros puestos por institución.
pero ya hay otros criterios para ponderar tu peso en el ranking, ¿no? Y pues la población de profesores, la población de estudiantes, o sea, hay una serie de otros criterios que, digamos, que en el tiempo supongo se conquistará, pero ya estar en el cuarto puesto entre estos magníficos competidores, creo que ya es un mérito importante, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de explicaciones por las cuales la gente se forma un criterio muy fuerte respecto a que si el bien que quiere comprar es un bien superior o es un bien inferior en relación a la mejora de los ingresos de la familia, ¿no? Este es el tema también de la educación, o sea, no solamente son autos, comida, ropa, lugar de residencia, sino también educación, sino también salud, sino también diversión. Por ejemplo, el domingo estuve viendo una publicidad de que van a hacer una feria de maquinaria pesada y van a meter esa maquinaria pesada para que se exhiba a un famoso club que hace 40, 50 años era pues el club, vamos a decir, pues de la gente que se cree top top, el Lima Cricket, que está aquí por Campo de Marte, ¿no? Pues era un club exclusivo, ¿no? En especial de aquellos que son más dados hacia la cultura inglesa, ¿no? Ya desde el mismo nombre, el Lima Cricket, ¿no? Eh, y bueno, y ahora que ya en ese lugar ya se haga una feria para meter caterpillars, tractores, o sea, ya nada que ver con la anterior valoración de ese sitio y de esa organización que creo que ya está por la quiebra, porque claramente han salido otras alternativas, otros clubes con más beneficios, posiblemente incluso hasta más exclusivos. Entonces, el Lima Cricket, digamos, no mejoró o mejoró muy poco, pero los retadores, los otros bienes, mejoraron tremendamente. Por ejemplo, el famoso Country Club tiene pues instalaciones, si es verano, digamos, cerca de las playas, si es este invierno, bueno, en Chosica, Chaclacayo, ¿no? Eh, en comparación, digamos, a los clubes más antiguos, que básicamente tenían su local, por decir, en Barranco, Miraflores, centro de Lima, y pues, digamos, no se modernizaron, ¿no? Ganaron las nuevas comodidades que la gente quiere y en términos relativos se desvalorizaron, ¿no? Entonces, la gente ya, para tomar sus decisiones el día de hoy, básicamente registra, ¿no? Eso y, bueno, pues, como dicen, cada quien quiere el mejor valor por el dólar que va a pagar, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Ahora, después tenemos en el corto plazo, de igual manera, por ejemplo, eh, este es el bien principal, ¿no? El precio del bien principal. Si estamos hablando del jabón, y del jabón que le hemos dado acá una denominación, el jabón WW, entonces este es el precio para hacer la comparación del jabón WW, el precio del bien principal, ¿no? Ahora, para la toma de decisiones también intervienen otros precios. Vamos a decir que, ¿qué pasa si eh, aumenta o disminuye
el precio del bien sustituto. Vamos a suponer acá que P sub M es el precio del sustituto del jabón WW, ¿no? El sustituto. Y vamos a suponer que el sustituto es el bien WX. Y el precio del bien sustituto aumenta, ¿no? Profesor, ¿Qué una pasa duda. con la... Aló, ¿Con sustituto se refiere a otro producto que puede sustituir o a la competencia? O sea, un jabón pero de diferente marca. puede Todo ser, pues incluye. usualmente diferente marca. O sea, ese es el sustituto, el que lo puedes sacar y ponerse en su lugar. Entonces, por eso, digamos, el bien principal de referencia es el WW, pero hay un bien que lo puedes sustituir, que es el WX. Ahora, si su precio aumenta, si el precio del bien aumenta, la pregunta es, ¿qué pasa con la demanda del bien WW? ¿No? O sea, ¿qué relación tiene? Recuerden que estamos haciendo aquí que el precio del bien sustituto es el que aumenta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la demanda del bien WW? ¿Baja o sube? Debería tender a subir. Sube, Claro, profesor. sube, la demanda sube, ¿no? Usualmente cuando el precio del bien sustituto sube, la demanda del bien principal aumenta. Siempre con el supuesto de que todo lo demás permanece constante. O sea, mientras estemos haciendo un análisis de estática comparativa, ¿no? Siempre todas las demás variables permanecen constantes, ¿no? Entonces, por eso lo que comparamos en cada momento y todo lo demás permanece constante. Entonces, la demanda aumenta. Este es el caso, por ejemplo, más directo, café y té. Vamos a suponer que el té es sustituto del café y ambos tienen un determinado precio en este momento. Pero luego el precio del té aumenta. Entonces, ¿qué pasa con la demanda de café? ¿Disminuye o aumenta? Usualmente aumenta, ¿no? No porque el precio del café haya bajado, el precio del café no bajó, pero el precio del sustituto aumentó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el comportamiento de la persona, digamos, del 100% de nuestro consumo de bebidas calientes, vamos a decir que un porcentaje, posiblemente la mayor parte, si es que la persona es cafetera, un mayor porcentaje consume café. Sin embargo, tiene una reserva, por decir, para también de vez en cuando tomar café, tomar té, dado los precios. Pero si en esa circunstancia el precio del té aumenta, entonces, ¿qué hace el consumidor respecto a su consumo de café? Bueno, pues en lugar de comprar menos o más té, o que diga de comprar menos té, lo que hace más bien es comprar más café, ¿no? Vale decir que lo que deja de comprar en té lo gasta más en café, ¿no? Por eso es que aumenta la demanda del producto WW, ¿no? O sea, este es el efecto del aumento del precio del bien sustituto en la demanda del bien principal. Aumenta. Ahora también podemos hablar del bien complementario. Entonces, vamos a suponer que la persona tiene una función de satisfacción en la cual
digamos, le gusta el café con azúcar. A todos no les gusta con azúcar, pero digamos, este consumidor, sí, digamos, lo toma con azúcar, ¿no? Entonces, es un complementario del principal. Y vamos a suponer que aumenta el precio del azúcar. Otra vez la pregunta es, ¿qué pasa con la demanda del bien principal? El bien principal, al margen de que sea jabón, es WW. ¿Qué pasa con la demanda del bien principal? ¿Aumenta o disminuye? Recuerden que el ingreso de la persona sigue siendo constante, pero ahora el precio del azúcar aumentó y el azúcar es un complementario. ¿Qué pasa con la demanda del bien principal que es café? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aló? Voluntario. ¿Disminuye? Disminuye, pues. Claro, disminuye, ¿no? O sea, si el precio del bien complementario aumenta, la demanda del bien principal disminuye. Porque para comprar ese cachito de azúcar teniendo el mismo ingreso, va a tener que demandar un poco menos de su bien principal a fin de comprar su bien complementario y tomar su café con azúcar, ¿no? Entonces, este es complementario, ¿no? Entonces, aquí hemos visto, digamos, el comportamiento del consumidor típico respecto a, digamos, tres variables muy importantes para el común de los consumidores. Uno es el precio del producto que quiere comprar. Otro es el ingreso que tiene ese consumidor para gastar, ¿no? Otro es el precio del bien sustituto. Otro es el precio del bien complementario. O sea, todos ellos influencian para, como se ve aquí, en algún caso, comprar más, comprar menos del bien principal. Ahora, pero no solamente estas variables son las que influencian para hoy día, comprar más o comprar menos. O sea, eh, digamos, hay otras variables que no son estrictamente económicas, sino vamos a decir, en general son no económicas, pero que también pueden influenciar en la mayor compra. Entonces, por ejemplo, podemos tener que ya, el invierno en Lima se está declarando, ya se declaró, ya sentimos los rigores del frío y vamos a ver que la temperatura, ¿no? La temperatura está bajando, ¿no? La variación es que la temperatura disminuye, pero la temperatura es una variable no económica. Entonces, si la temperatura disminuye, ¿cuál será el efecto de esto sobre la demanda de jabón? Del jabón WW, que es nuestro producto principal. Baja, sube. ¿Qué es lo más lógico, lo más común que puede ocurrir con la demanda de jabón?
Vamos a decir que disminuye. La gente se lava menos, se baña menos por la temperatura, ¿no? Entonces, si disminuye la temperatura, vamos a decir que disminuye la demanda. Y si aumenta la temperatura, aumenta la demanda, ¿no? Y la temperatura es una variable no económica. Ahora, hay muchos bienes que están sujetos o son, digamos, potencialmente afectables por la temperatura. Por ejemplo, ¿qué pasa con la chela, con la cerveza? ¿Qué pasa cuando la temperatura disminuye? La demanda baja. ¿Qué pasa cuando viene el verano? La temperatura aumenta. Al polo aumenta la demanda. ¿No es cierto o no? Entonces, que no se mire mal, especialmente a los cheleros, no es que le guste más la cerveza, sino que hace más calor, aumenta. Y es una variable no económica. Ya está. Por ejemplo, también podemos hablar de la población. Entonces, aumenta la población. ¿Qué pasa con la demanda de jabón bajo el supuesto que los hábitos de aseo permanecen constantes? Si los hábitos de aseo permanecen constantes, con el incremento de la población, la demanda debe aumentar. Entonces, la demanda por lo menos podría crecer a la misma tasa que la población. Si la población crece al 2% y, digamos, mantienen el hábito de aseo. Bueno, entonces la demanda mínimo va a aumentar al 2% porque, digamos, por razones de la población, ¿no? Ahora, por el lado de la población aumentará, pero si, digamos, el precio del jabón aumentara, bueno, digamos, por el lado de la variación del precio, la demanda disminuirá. Total, digamos, ya la variación total de la demanda, hacia arriba o hacia abajo, dependerá cómo se compensen las variables que empujan la demanda hacia arriba versus las variables que empujan la demanda hacia abajo. Y también, digamos, si la población disminuye con los mismos hábitos, ya está. Ahora, a lo largo del tiempo, esto puede variar tremendamente. Por ejemplo, estos 2 años de pandemia, digamos, el aumento en la demanda de jabón ha sido a la misma tasa que el aumento de la población. Incluso la población podría haber disminuido precisamente por la pandemia. Sin embargo, se podría observar ya en el largo plazo, digamos más de un año, que más bien la gente ha utilizado mucho más jabón, pero ya estamos con otros hábitos. Ya estamos con el temor, con el miedo del contagio, ¿no? Y entonces, pues ya nos han instruido a lavarse la mano a cada rato, ¿no? O sea, 4, 5, 10 veces por día. Y la demanda aumentó. Pero en este caso ya por
en por un cambio de hábito que usualmente ocurre en el mediano o largo plazo. Plazo también en el que las otras consideraciones que se mantenían rígidas han variado, ¿no? En el corto plazo, ya simplemente se registran los efectos del hábito. Población aumenta, demanda aumenta. Población disminuye, demanda disminuye. Ya, nada más, no hay otra, porque es corto plazo. Pero en el mediano a largo plazo, ya la cosa es diferente, pues. O sea, en ese lapso pueden variar los hábitos. Y de hecho la pandemia nos ha enseñado a ser más limpios, ¿no? Nos ha enseñado a ser más limpios. Los países, los pueblos donde han pasado por muchas pandemias han aprendido de eso y, digamos, sus consideraciones de higiene, ¿no? De limpieza son mucho más estrictos, son mucho más altos, ¿no? Porque han pasado por situaciones muy conflictivas. Bueno, entonces, podríamos tener otras, por ejemplo, otra variable no económica muy importante es la publicidad. Una cosa es la demanda con publicidad, otra cosa es sin publicidad. Entonces, de lo que se sabe es de que en el corto plazo, dado las creencias y los hábitos que tiene la gente, si aumenta la publicidad a favor de un determinado producto, aumenta, la demanda va a aumentar. Casi incluso en un porcentaje parecido al aumento de la publicidad. Y también va a pasar lo contrario, o sea, si disminuye, igual la demanda va a disminuir. ¿No? Entonces, ¿quieres que aumente la demanda? Invierte en publicidad. Entonces ya ustedes habrán visto las grandes marcas de productos comestibles, de ropa e incluso de universidades. ¿Cuánto invierten en publicidad? Radio, televisión, periódicos, millonadas, ¿no? Y ciertamente pues aumentas la publicidad. O sea, sin publicidad, o sea, su demanda sería mucho menor. Ahora, para el caso de la uni, la gente dice, pues la uni es la uni. O sea, ya no hay publicidad, porque ya algo así como que todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero no debemos dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Como dicen, a camarón dormido se lo lleva la corriente, ¿no? En todo caso, tengamos estrategias alternativas para publicitarnos. Tal vez para nosotros no está al alcance sacar pues avisos comerciales en la televisión, los periódicos, en la radio, porque ciertamente cuesta, ¿no? Pero bueno, no habrá otra alternativa de publicitarse. Bueno, podría haber, como por ejemplo, básicamente ser noticia, ¿no? Obviamente por aspectos positivos, ¿no? No por los negativos. Eh, Lo otro es ahora que pues tenemos las facilidades de las redes sociales, ¿no? Pero de todas maneras, incluso esa estrategia requiere inversión. Hay que tener gente exclusiva dedicada a eso.
Bueno, entonces, lo que quiero decir es de que uno, para ir definiendo cosas, la función de demanda típica, tal cual, es la función donde la cantidad es función inversa o negativa del precio. Ya, esa es la típica función de demanda que asume el supuesto, recuerden, no se olviden, ¿no? Supuesto que todas las otras variables relevantes, económicas y no económicas, permanecen constantes. Permanecen constantes. Ya, entonces es la función de demanda. Y tenemos lo otro que se llama la cantidad demandada. En la cantidad demandada, tanto a nivel individual como a nivel de mercado, la cantidad demandada depende de variables económicas y no económicas. Entonces, por ejemplo, P sub X es el precio del bien principal. Digamos, estamos haciendo el estudio de la demanda del producto X. Entonces, el primer precio es el precio del producto mismo y entran otras variables también típicas como, por ejemplo, el precio del bien sustituto, P sub Y, el precio del bien complementario, P sub Z, y esto es nomenclatura casi estandarizada entre los economistas o en la economía, ¿no? P sub X principal, P sub Y sustituto, P sub Z complementario. Otra variable económica importante es obviamente el nivel de ingreso promedio de los consumidores, ¿no? Y acá podemos ya meter otras variables, este, incluso no económicas, como por ejemplo el presupuesto de publicidad, por ejemplo la población, una variable demográfica, social, publicidad, población, otros que ya son más del ámbito de la naturaleza, como por ejemplo la temperatura, otras variables, e incluso introducir hasta, digamos, vamos a decir, este, variables tipo riesgo, irregularidad, ¿no? Pero eso es para, digamos, definir la función de la cantidad demandada. O sea, la función de demanda como tal es cantidad como función inversa o negativa del precio. Eso es la función de demanda. La función de cantidad demandada y así depende de variables económicas y no económicas. Ahora, las formas en que esas diversas variables se combinan para explicar
la demanda y de ahí la variación de la demanda, entonces pueden ser diversas ciertamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la función de demanda, tal cual, ¿no? La función de demanda, podemos decir que efectivamente la demanda es una función lineal, pero inversa del precio, inverso o negativa del precio, de la forma combinatoria A más B, P, donde usualmente B, ¿no?, es menor que cero, negativa. ¿Por qué? Porque la definición es que cantidad con precio son negativos, o mejor dicho, son inversos, ¿no? Entonces, usualmente, bueno, es una tradición que ha quedado muy arraigada en la economía, de que esta función lo expresamos de manera inversa, según los estándares de la geometría analítica, ¿no? Donde Y es la vertical y, digamos, X es la horizontal, en el sentido de función dependiente versus función independiente. Aquí lo expresamos a la inversa, pero la función típica con la que se trabaja analíticamente es Q como función de P, ¿no? Pero no está tampoco mal que se exprese P en función a Q, ¿no? Obviamente que aquí se dan otros coeficientes, ¿no? Pero son equivalentes, ¿no? Pero siempre son inversos. P baja, Q sube, Q baja. Ya, en este contexto, sí, ahora estudiamos uno de los conceptos más importantes de la economía, sobre todo de la demanda, que es el concepto de elasticidad precio de la demanda. Elasticidad precio de la demanda. Entonces, si suponemos que una función de demanda es tal como A más BP, ¿no? Donde, como tal, ya. Entonces, a un precio determinado como P sub 0 tenemos una cantidad
demanda tal como Q sub 0. Si el precio baja de P sub 0 a P sub 1, la cantidad demandada debe incrementarse. Ya está. Entonces aquí lo que se quiere ciertamente es averiguar, medir en todo caso también, cómo es de que, digamos, cuando el precio varía en esta magnitud, o sea, cuál es la variación que le corresponde, que le correspondería en todo caso a la demanda. En realidad, o sea, ya. Entonces, si digamos cada vez que se da esta variación en los precios, se da esta variación en las cantidades, eso es lo que se quiere averiguar, ¿no? Y, digamos, eso lo medimos a través del concepto de elasticidad. Entonces, elasticidad usualmente es E sub P, elasticidad precio de la demanda, lo definimos como la variación de la cantidad respecto a la variación del precio. Aquí hemos hecho de Q1, de Q sub 1 a Q sub 0. Entonces acá el precio también debería ser de Q sub 1, Q sub 0. Un ratito. Claro, de P sub 1 a P sub 0 también. Y en todo caso, respecto a P sub 1, su cantidad original, y también aquí respecto a Q sub 1, la cantidad original. Si hemos hecho la variación de 1 a 0, entonces su expresión debería ser tal cual está acá. Y aquí incluso también sub 1. Ya. Entonces la elasticidad lo que hace es medir la variación de la cantidad respecto a su situación original, ¿no? Respecto a la variación ocurrida en el precio. Y por tanto, lo que mide la elasticidad es el grado de sensibilidad de la variación de la demanda respecto a la variación ocurrida en los precios. Vale decir, si el precio hubiese disminuido, en este caso hubiese aumentado en 5% de aumento del precio, entonces, ¿qué se observó en cuanto a variación de la demanda? O sea, digamos, disminuyó en 5%, en 7%, en 4%, ya. Ese balance nos va a determinar que, por tanto, la elasticidad precio de la demanda pueda ser ciertamente igual, mayor, menor que 1.
O sea, si es igual que uno, vale decir, el precio subió en 10% y la cantidad bajó en 10%, ¿no? Eh, la relación da uno. Mejor dicho, acá estamos tomando el valor absoluto de la elasticidad, ¿no? Ese valor absoluto, ya, voy a representar así el valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de la elasticidad puede ser igual, mayor, menor que uno. Entonces, si es igual que uno, decimos que la elasticidad es indiferente. Si la elasticidad es mayor que uno, decimos que la demanda es elástica. Y si decimos, si el valor absoluto es menor que uno, decimos que la demanda es inelástica. Precio. ¿Cuándo decimos que la demanda es elástica al precio? Cuando, digamos, la variación de la disminución de la cantidad demandada es mayor que a la variación del precio. Por decir, el precio sube 5%, pero la demanda baja en 8%. Entonces se dice que, digamos, esta demanda tiene una elasticidad elástica, que la demanda es elástica al precio. Pero si el precio subió en 10% y la demanda solamente bajó, por decir, en un 6%, entonces decimos que la demanda del producto tal es inelástica al precio, ¿no? ¿Qué implica el que sea elástica? Si el bien jabón tiene una elasticidad mayor que uno, y mucho mayor que uno, que podría ser 3, 4, 5, 7, 10, lo que está indicando eso en términos económicos es de que ese jabón WW tiene muchos sustitutos. O sea, el significado económico de una elasticidad mayor que uno es de que tiene muchos sustitutos. Y por eso es que la demanda se comprime más allá de lo que el precio subió. El precio sube 10% y la demanda se comprime en 15%, por decir. Pero la demanda de ese jabón. ¿Qué quiere decir? Que ante mayores precios la gente fue a buscar jabones sustitutos de menor precio, y cuando la demanda es inelástica o es menor que uno, entonces la apreciación es que tiene pocos sustitutos. Pocos sustitutos. O sea, el precio se eleva en 10%, pero la demanda se comprime, por decir, en 2%, ¿no? Claro, hay situaciones en que la inelasticidad puede llegar a ser cero. El precio sube, pero la demanda no disminuye para nada. Entonces, este,
el consumidor no está dispuesto a sustituir por otro bien, porque a lo mejor el consumidor considera que no hay sustituto cercano al bien encarecido y deja de comprar otras cosas, pero repite la compra del bien porque lo considera que no tiene sustituto. Entonces, los empresarios, los productores que tienen este tipo de productos donde el consumidor considera que no tiene sustitutos, bueno, también se ven tentados a aprovechar y a elevar el precio, porque ya han visto que por más alto que sea el precio, la gente no deja de comprar su producto. Por ejemplo, este es un caso extremo de la leche maternizada. Bueno, nace el bebé y por cualquier razón no puede lactar. En esa circunstancia, ¿no? Pues algunos padres de familia, novatos, pueden pensar pues de que no, leche materna o nada. Ah, ¿y qué pasa pues si no puede dar de lactar? Entonces el niño tiene que tomar su leche siempre. Entonces ya viene el médico, le dice, no, tiene que, aunque sea pues ya no puede lactar natural, pero tiene que comprar su leche maternizada, ¿no? Es un sustituto cercano a la leche natural, materna. Entonces, queriendo o no queriendo, pues los padres compran esa leche maternizada y usualmente es cara y ya está. Ahora, si la leche maternizada sube y sube de precio, pues los padres dicen, oye, y ahora no hay leche natural. La leche maternizada se encarece cada vez más. Pero sin embargo, el mamón está que grita ahí, quiere su leche, quiere su leche, quiere su leche. Entonces, pues, a alguien se le puede ocurrir decir, oye, ya, métele pues ahí su biberón con leche común y corriente. No, le vas a causar pues una diarrea, etcétera, ¿no? O sea, no es la apropiada, ¿no? Entonces, por más que suba la leche maternizada, los padres pues harán un tremendo sacrificio, ¿no? En realidad se dice sacrificio por una mala comprensión del presente y del futuro, pero si miraran el futuro dirían, oye, cualquier ahorro en otras compras vale la pena porque cuanto mejor leche tenga ahora de bebé, más libre de enfermedades estará en el próximo futuro. En especial se dice pues de que este reemplazo temprano de la leche materna por las leches artificiales, luego, más adelante, tiene su consecuencia en dotar a la persona de un sistema inmunológico más débil y más propenso a las alergias, e incluso al asma, ¿no? O sea, las consecuencias son graves de que el bebé no haya podido tomar su leche materna, ¿no? En esa temprana edad. Pero si pues las dificultades son insalvables, no te queda otra que la leche maternizada. Claro, dirán, oye, pero no me alcanza, demasiado caro, etcétera. Le meteré pues otras leches. Claro, de ponerle y la gente lo hace, pero una cosa es hacerte, entre comillas, un ahorro presente, pero ya sabes, ¿no? Debes saber en todo caso que en el futuro pues tendrás que medicinarte y será caro. Entonces, saca la consecuencia. Entonces, finalmente la gente dice, no, ya cierro los ojos y leche maternizada, cueste lo que cueste, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es la mejor decisión, ¿no? Entonces, hay productos que tienen pocos sustitutos, ¿ah? Y llevado al extremo, al extremo, al extremo, por ejemplo, el agua no tiene sustituto. O sea, en las situaciones extremas,
Y entonces te pueden cobrar 1.000.000 de soles o un ojo de la cara, tendrás que quedarte tuerto para tomar agua si es que estuvieras en una situación extrema, ¿no? Y claro, digamos, en términos pues de estrategia de marketing, los productos inelásticos son los productos o servicios singulares. O sea, cuanto más singular, menos sustituto. Y entonces usualmente te está asociado con la posibilidad de que los empresarios o los productores de dichos productos singulares, ¿no? Den finalmente mayor ganancia. Pero el producto tiene que ser pues así, ¿no? Bien especial para que efectivamente la gente reconozca que como ese producto no hay dos, son insubstituibles. Entonces, precisamente las estrategias empresariales, ¿no? Pues están en esa pugna de crear productos únicos, singulares, por lo menos diferentes de otros o muy diferentes. Lo que está detrás de eso es, pues, obviamente, quien no, ¿no? Tú quieres las mayores ganancias posibles, eh, y esa mayor ganancia posible y con cierta estabilidad está en los productos singulares o con pocos o ningún sustituto, ¿no? Pero ya esas son estrategias superiores, pues, señores. Muy bien, entonces, ah, como tal, por ejemplo, vamos a suponer nada más que si estamos en esta situación de Q sub 1, coma, P sub 1, y esto es una situación tal como, vamos a decir, 20 de Q sub 1 a un precio eh, de 3, vamos a decir, y de este punto migramos a una situación Q0, P0, ¿no? Que quiere decir que el precio, según nuestro ejemplo, nuestro precio subió y en el comportamiento normal la cantidad debe bajar. Y vamos a suponer que esto es 15,4. Ya está. Entonces nos piden que encontremos la elasticidad. Entonces, la elasticidad como tal será, pues, digamos, 15 menos 20 menos 5 eh, sobre la cantidad original que fue 20. Esto sobre la variación del precio, 4 menos 3
1 sobre el precio original, que fue 20. Entonces aquí ya tenemos un resultado. Sería menos un cuarto entre un veinteavo. Un cuarto entre un veinteavo sería menos 5. Ya está. Entonces la elasticidad de este bien es menos 5. Entonces el valor absoluto, obviamente, de esto es pues 5, que es mucho mayor que 1. ¿No? Mayor que 1. Entonces este es un bien que tiene muchos sustitutos, altamente sensible a la variación del precio. Entonces el productor, el empresario que vende este jabón, tiene que tener cuidado cuando incremente sus precios, porque la demanda se va a comprimir fuertemente, ¿no? Por ejemplo, acá, según lo que se ve, cuando pasó de un precio de 3 a 4, en realidad la demanda se comprimió en 5, ¿no? Bajó en 5, ¿no? Nada más que por casualidad, la elasticidad en este caso salió 5, ¿no? Está bien el cálculo, ¿no? Ah, Eso, adelante. y salió 4 tercios, menos 4 tercios. Eh, Porque 5 sobre 20 es 1 sobre 4. Entonces, un cuarto sobre un 20, extremos, 1 por 20, 20, 1 por 4, 4, 20 entre 4, Tomando 5. los datos de 1, P1, lo que es al costado, 20,3, 15,4. Sí, pues. ¿El I qué significaba, profesor, ingreso o precio? La fórmula que puso abajo, en elasticidad sub I. No, todos son precios y cantidades, pues. Aquí Q1 es 20, ¿Mm? P1 es 3, Q sub 0, como disminuye, 15. Y P sub 0, como el precio aumenta, de 3 a 4, es a 3, 4. Entonces, variación de la demanda es 15 menos 20 menos 5 sobre la demanda original 20. Igual, precio. La demanda Precio, original no sería 15. ¿no? La demanda original es 20, pues, porque hemos comenzado de Q1, hemos ido a Q0. Por eso la demanda original es 20. Ah, ok. Yo tomé como la demanda original 1. Ah, ya, ya. No, por eso hemos ido de Q1 a Q0. Q sub 0 entonces es lo que sigue. Q1 es Claro. la demanda original. Sí, Q sub 0 es 15. Ujú. Pues hemos ido en esta dirección, de derecha a izquierda. Claro, en otros casos podemos ir de izquierda a derecha. Ah, profesor, ¿y por Preguntas qué lo sobre divide entre 20 en por el qué las precio? citas el precio. Ya. No, no, el precio es, disculpa, ¿no? El precio, claro, pues es de 3 a 4. Entonces, sí, de razón. Ya. Pero ya, el precio entonces va de 3, ¿qué diga? Es 4 menos 3 sobre 3, ¿cierto? Caramba.
Pues siempre tienen que estar ahí, atentos, ¿ah? Profe, se quincea también, ¿ah? 3, ya está. Entonces ahora sí, es un cuarto sobre un tercio, 3 menos 3 cuartos, menos 0,75. ¿Está bien? 0,75. Ya está. Esa es prueba de que el ingeniero está atento. Menos 0,75, en este caso, pues es menor que 1. Entonces el valor absoluto es menor que 1, menor que 1. Ya está. Es inelástico. ¿Ahora? ¿Está bien? Sí, profesor. Ya está. Gracias. Ahora sí está bien. Entonces, en este caso es inelástico, ¿no? Menor que 1. O sea, el precio aumentó en 1 sobre 3, que es 0,33, y la demanda disminuyó en un cuarto, que es 0,25. O sea, la demanda disminuyó en menor porcentaje de lo que el precio aumentó. Como tal, eso tiene que ser menor que la unidad en términos de valor absoluto, 0,75. Entonces, de aquí ya podemos atisbar de que usualmente la elasticidad se convierte con el tiempo en un hábito. Vale decir, que cada vez que haya un incremento de precios, ¿no? Dentro de los rangos, vamos a decir de un tercio o 0,33, ¿no? La demanda usualmente va a disminuir en un cuarto o 25%, ¿no? Vale decir, disminuye menos que el aumento del precio. Y esto se va convirtiendo con el tiempo en un hábito reactivo. O sea, los consumidores, cuando le aumenten el precio en 0,033 o en 33%, sí van a disminuir su demanda, pero en un porcentaje menor, en 0,25. Se convierte en un hábito y con el tiempo se podría decir que el hábito es una constante. Entonces, si así fuera, ¿no? Que el hábito se hace una constante, esto nos puede servir para, digamos, despejar la variación de la demanda en el futuro cuando queramos conocer en cuánto variará la demanda hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y entonces despejando delta de Q, podemos tener que eso será igual a un dato conocido que podemos conceptuar como constante, como es la elasticidad, por los datos de la situación original, ¿no? Que serían por Q sub 1 entre P sub 1, que son datos conocidos porque son datos de partida, por, digamos, la variable incremento de precio. ¿No? Que no sabemos, digamos, cuándo será el incremento de precio futuro, pero ya cuando se produzca la variación del precio,
nosotros podríamos estar en condiciones de pronosticar el futuro, ¿no? Y pronosticar el futuro es una de las cosas, pues, más problemáticas, más duras que puede haber, ¿no? Eh, eh, entonces, la variación de la demanda futura, dada una información del pasado y del presente, como es la elasticidad, que es un hábito, Q sub 1, P sub 1, que son los datos de este momento de partida, y digamos una variación de precio que puede haber en el futuro, ¿de cuánto? 5%, 6%, 7%, 8%, de incremento de precio o alguna vez de decremento del precio. Va a caer en -13, -4% ya. El porcentaje que sea. Pero la cosa es que ya yo tengo modelado esto para decir que la variación de la demanda será, digamos, la resultante, ¿no? Y por tanto, ya puedo pronosticar la variación de la demanda en un próximo periodo, que sería, digamos, en un periodo T más uno, ¿no? Entonces sería igual a la demanda original que había en la situación uno más la variación, el delta. Miren, señores, esta magia que se ha producido, esto es lo más grande que puede haber, saber el futuro. ¿Ah? Gracias a la elasticidad. Por eso les decía, la elasticidad es un concepto muy importante en economía, porque asume un hábito, que la gente puede llegar a un hábito de reacción en la variable más importante de la economía, que es la demanda, ¿no? Obviamente que es un supuesto el hecho de que la gente llegue a un hábito, ¿no? Pero la economía, como otras ciencias, funciona con supuestos. Y mientras que el supuesto tenga pues visos de racionalidad, de razonabilidad, entonces ya lo que se construye sobre la base del supuesto es creíble, confiable, ¿no? Pero entonces ya puedo pronosticar la demanda, señores. Y entonces la pregunta ya se viene, ¿no? Y solamente puede pronosticar la demanda del próximo año, del próximo momento, o ya se puede pronosticar con este método la demanda de todos los años que vienen a futuro. Ya ahí pues ya entramos a discusiones, ¿no? O sea, este, por ejemplo, para pronosticar la demanda de arroz, vamos a decir del arroz estándar, del arroz nuestro de todos los días, se ha visto que la demanda del arroz crece sostenidamente en función al crecimiento de la población. Si el crecimiento de la población es 1% año, el crecimiento de la demanda de arroz altamente fiable es al 1% del crecimiento de la población. Pero si este crecimiento disminuyera a 0,8, pues a lo mejor va a seguir siendo cierto que la demanda de arroz crece al 0,8%, ¿no? Muy bien, entonces llegamos al final de la clase. ¿Algún alumno que haya llegado tarde? Una Ya. pregunta con respecto a la PC. ¿Hasta qué Ya. tema vamos a enfocar? Todos principios de economía, solo principios. Sobre eso. Sí, Profesor, Sí, disculpe. profesor. sí. Sí, sí, adelante. Allá, le iba a decir, el alumno Casas soy yo, recién estoy, o sea, he llegado un poco tarde.
Pero ingeniero, pues, se supone que ustedes están en su casa, nomás de la cama al escritorio, esa es la distancia que los separa. Ya, muy bien, vamos a apuntar Sí, asistencia. disculpe. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alcalde? ¿Vino o no? ¿Obregón? ¿Taipe? Type presente, profesor. Oye, ingeniero, de la cama a la mesa, pues está cerca. Ustedes se pasan, ¿eh? Ya. Bien, señores, entonces el día jueves nos vemos. La práctica debe comenzar 8:15, ¿no? Profesor, Sí, disculpe, adelante. soy el delegado Jorge de Marachín. Quisiera hacer un par de consultas. Uno, que si podría telebrindarme su número para poder escribirle